Buenos días para todos y todas. Nos encontramos hoy en nuestra clase de Género y Sociedad. Eh, Seguimos con el recorrido histórico y hoy vamos a hablar un poco de cómo se dan estas relaciones de género en el siglo XX y XXI. Y aquí los dos grandes interrogantes es, ¿hombres y mujeres somos iguales? ¿A través de la historia hemos logrado esa igualdad entre unos y otras? ¿Y existen brechas de género? Vamos a ver. Recordando un poco lo visto en la clase pasada, entonces recordemos que a partir de la Revolución Francesa eh, se da el ingreso de los hombres a pues a varios derechos promulgados en la Declaración de los Derechos del Hombre, pero específicamente a cuatro. El mundo cambia sustancialmente. El mundo se movía a través de las monarquías, es decir, un único poder que lo tenía el rey, y a través del modelo económico conocido como el feudalismo. Todo lo que se producía iba a ser parte del rey. Había un mínimo asegurado para toda la población, que era un mínimo vital, pero todo el resto de los excedentes iban a ser parte del rey. Con la Revolución Francesa este modelo cambia y se empieza a usar empiezan a nacer los estados-nación y las primeras digamos, incipientes modelos de democracia, y básicamente también se empieza a instaurar el modelo económico capitalista. Para esto era necesario que los hombres tuvieran libertad, libertad para poder trabajar, para poder ser productivos en ese modelo económico. En este sentido, digamos, uno de los elementos más fuertes de la creación de los derechos del hombre fue la abolición de la esclavitud. Digamos, como clase jerarquizada, pues vamos a ver cómo la historia nos muestra cómo, por ejemplo, el tema de la abolición del racismo, como manera de expresión y de esclavitud, pues solamente se logra hasta el año de 1960, eh, cuando empieza el movimiento fuerte de abolición del racismo en algunos países como Estados Unidos, pero básicamente hasta 1990, entrados los años 90, con la abolición de la partida. Básicamente todo el tema de la propiedad privada, el hombre empieza a trabajar y a ganar algo por su trabajo. Ese excedente ya no era para el rey, sino para ellos mismos, lo que conocemos como la plusvalía, y a mayor fuerza de trabajo, a mayor capacidad de trabajo, pues mayor plusvalía se iba a tener. Y pues ellos iban a ser dueños de lo que trabajaran, no solamente de su dinero, sino lo que compraran con ese dinero. Y básicamente el tema de la educación, antes de la Revolución Francesa, la educación era únicamente para las clases altas. Algunos elementos como aprender a leer y a escribir, y algunas pequeñas artes entre los comerciantes y artesanos, pero para las clases campesinas y obviamente para la esclavitud, lo único que se les enseñaba era el tema de leer. ¿Y leer qué? La Biblia, que eso lo habíamos visto. Para el caso de las mujeres, a las mujeres no se nos reconoció como personas, y ninguno de estos derechos fueron reconocidos para las mujeres. Es decir, las mujeres se quedaron guardadas en el silencio, nos obligaron a callar. Esto hizo que básicamente los hombres entraran a una vida de lo público, que fueran quienes tomaran las decisiones y asumieran un rol de lo público y de ser proveedores, distinto a las mujeres que se quedaron confinadas en el plano de lo privado. Ahora, la lucha de las mujeres continúa, y digamos que antes de arrancar el siglo XX, vimos en la clase pasada cómo la segunda revolución industrial obligó a que se les diera la oportunidad a las mujeres de trabajar, sobre todo en ese tema de los textiles, de las fábricas, y pues lograron o alcanzaron ese derecho al trabajo, pero un trabajo limitado, porque si bien se trabajaba y se ganaba por ese trabajo, pues no tenían derecho a la propiedad privada. Las mujeres no eran dueñas de lo que conseguían, no eran dueñas de sus propiedades. Y a esto, digamos que se suman dos elementos muy fuertes, y es que cuando la mujer empieza a trabajar en fábricas, en el lugar, en las industrias, aparecen dos problemas fundamentales: el acoso sexual laboral y el trabajo no remunerado. Como yo les decía, las mujeres tenían que trabajar largas jornadas, largos momentos, largas situaciones, y llegar a su casa y estar pendiente de sus hijos. Eso sigue siendo aún permanente, es una situación o un derecho que no está totalmente ganado. Las mujeres feministas han venido trabajando algo que se conoce como la economía del cuidado. Es un tema que aparece solamente hasta los años 90, de entender
cómo las actividades que no son pagas para las mujeres representan un gran un elemento financiero para la economía en el mundo. Y el acoso sexual laboral fue un elemento que apareció muy fuerte. El hombre, si bien la mujer trabajaba, seguía siendo un animal, equiparable a un animal, como lo veíamos en clases pasadas. Entonces era muy fácil que el empleador, el supervisor o el que ejerciera poder en el ámbito laboral quisiera abusar de ella. Eso pasaba, era muy común, era muy real y solamente se viene a reglamentar hasta los años 70, cuando aparece el concepto de acoso sexual laboral introducido por las mujeres feministas radicales, que han venido trabajando el tema, pero que realmente se popularizó hacia los años 90, cuando una mujer norteamericana, Anita Hill, acusa a un representante de la Cámara de los Estados Unidos por acoso sexual laboral y empieza a darse realmente la legislación en este tema. Ahí les voy a recomendar una película y aquí en el siglo XX sí lo que tenemos es películas para ver. Hay una película que no es muy fácil de conseguir, pero pues se las voy a recomendar, se llama En Tierra de Hombres. Es el caso de una mujer en una mina norteamericana en Massachusetts y gracias a ese caso es que se empieza a dar el tema de la legislación de acoso sexual laboral en los años 70. Con el tema de la educación, ese es un tema aún muchísimo más fuerte. Digamos que, como les decía, si ibas cualificando tu trabajo, tu experticia, la manera que hicieras, pues ibas a tener mayor remuneración. Entonces las mujeres empiezan a demandar la necesidad de entrar en la educación y eso se llama el año de 1840, cuando empiezan a profilar, digamos, a hacerse más evidentes el tema y a hacer el tema de la apertura de universidades. Como les digo, las mujeres no podíamos ingresar a las universidades para esta época, pero las mujeres de clase alta y algunas mujeres de clase media, que ya se empezaban a ver esas divisiones de clase marcadas, lográbamos entrar al aprendizaje de actividades de cuidado. Y entonces aparecen dos disciplinas muy fuertes que son las mujeres enfermeras y las mujeres maestras. Otras carreras, otras disciplinas estaban vetadas para las mujeres y aquí vendría a tener que hacerse una lucha muy fuerte de cómo las mujeres deberían hacer una muy fuerte lucha para ingresar a otros campos de la educación. Y como veíamos en la clase pasada, todo el tema de la necesidad de ser reconocidas como personas a través del sufragio, el derecho al voto. Y si bien estas mujeres arrancan desde el año de 1883 en algunos países, básicamente en Europa a partir del año de 1900 en adelante, en América en 1920 y en Latinoamérica a partir de los años de 1930, a ganar ese derecho al voto, pues ganan el derecho a votar, a elegir, pero a elegir ¿qué? Decisiones de otros, y sobre todo decisiones de varones. El tema de que ellas fueran representantes políticas o asumieran un papel protagónico en la política era aún una lucha que también tenían que ganar. El siglo XX arranca con dos guerras mundiales muy fuertes. La Primera Guerra Mundial, que arranca en 1914, en 1918, básicamente fue una disputa por territorio y por hacerse cargo de los recursos. Y la Segunda Guerra Mundial, que básicamente se da 20 años, casi 20 años después, en 1939-1945, que básicamente ustedes conocen, que es el tema de los nazis buscando una raza pura y básicamente el control de los recursos también. Entre 1918 y 1939 lo que se hizo fue tecnificar la guerra. Los alemanes, los Estados Unidos, Inglaterra se dedicaron a organizar armas más potentes, barcos con mayor tecnología. En esos temas se movieron los hombres. Los hombres que habían podido estudiar y que habían podido entrar a las universidades habían utilizado todo su ingenio y todo su poderío para entrar a tecnificar la guerra. Guerra que solamente terminaría en 1945 con la Declaración de los Derechos Humanos y la creación de la Organización de Naciones Unidas, que básicamente fue una organización para evitar que los Estados Unidos fueran bombardeados después de la bomba de Hiroshima. Pero ¿qué hacían las mujeres en entretanto? En entretanto los hombres asumían un papel de protectores, pero también del uso de la fuerza indiscriminada contra el otro. Pues las mujeres intentamos entrar a la vida
en la educación en otros ámbitos que no fuera solamente la enfermería y la medicina, aunque cuando arranca la Primera Guerra Mundial fueron dos elementos súper fuertes porque las mujeres, mientras los hombres combatían en la guerra, las mujeres cuidaban a los enfermos, eran los que cuidaban, digamos, de los niños y niñas huérfanos, ese tipo de cosas. Entonces, carreras como la enfermería y la medicina, la pedagogía, fueron, tuvieron muchísimo auge al ingresar el siglo XX para las mujeres. En 1840 algunas mujeres lograron ingresar a la universidad y hacer parte de la universidad, pero vestidas de hombres, así lo registra la historia. Solamente se sabían que eran mujeres cuando iban a hacer la autopsia al morir y se daban cuenta que tenían genitales de mujeres y no de hombres. Digamos que ahí la historia no nos permite saber si estas mujeres lo hacían realmente por el hecho de querer, de que no les permitían estudiar por ser mujeres, o si había, digamos, un ejercicio ahí, digamos, de orientaciones sexuales y de identidad de género. Pero bueno, la historia lo registra de esa manera. Fueron mujeres que se vistieron de hombres para lograr entrar a la vida universitaria, que no fuera solamente la enfermería y ser maestras. Digamos que la historia registra el primer caso de una mujer universitaria en Europa hacia el año de 1883-1890, que fue una mujer aceptada para ser médica. Y como vemos, fue un poco más el poder profesionalizar profesionalizar el tema de la educación como enfermeras. Entonces lograr un estatus mayor, el poder entrar a la universidad, y fue por esos lados por donde ellas habían podido entrar. La historia también registra a las primeras mujeres en las universidades estudiando artes, literatura, cosas que de alguna u otra manera habían estado puestas en su educación secundaria y primaria. Recordemos que entonces para la época las mujeres empiezan a ingresar a la vida educativa con muchos inconvenientes. La mujer que les digo que fue la primera médica en el mundo fue una mujer en España que no pudo ir a la universidad, recibía sus estudios en la casa, los profesores y profesoras iban hasta su casa. Ella se gradúa y tiene que esperar casi 10 años a que le den el permiso para ejercer su profesión. Y básicamente después se dedica a ser maestra de medicina. Digamos que esa es un poco la historia. Muchas mujeres también por el tema de la enfermería y demás, y por haber entrado, digamos, a las escuelas de medicinas, también lograron llegar a ser biólogas, científicas. Digamos que ahí empieza, digamos, a cambiar un poco el pensamiento. Estas tres mujeres que les coloco acá es un poco la historia de Colombia. Entonces tenemos a Gerda Gesterow, una mujer, pues digamos, de clase alta, que había podido estudiar su secundaria en Alemania, en París, y básicamente entra a la Universidad Nacional de Colombia graduándose como médica en el año de 1935. En este momento, cuando las mujeres ya empiezan a salir hacia la vida universitaria, la educación empieza a dividirse: educación para mujeres y educación para hombres. Digamos que la educación para hombres implica el poder y enfocarlos a que lleguen a ser profesionales. En cambio, la educación para las mujeres estaba muy dada en ser buenas madres, buenas esposas. Aquí les quiero recomendar una película muy interesante, que es la película de La sonrisa de la Mona Lisa, y cuenta básicamente cómo en los años 40 aún era muy marcado este ejercicio de la educación para hombres y la educación para mujeres, y los colegios de mujeres en donde te enseñaban a cocinar, a bordar, a ser buen amante, por ejemplo, era como uno de los elementos más fuertes. Graviela Páez es la primera abogada en Colombia, se gradúa en la universidad, creo que fue la Libre, no lo recuerdo la universidad, pero fue en el año 1944, y es para mostrar cómo las mujeres empiezan a incursionar en lugares que eran eminentemente de los varones. Rebeca Uribe es una mujer guatemalteca, pero que logró la nacionalidad colombiana y se gradúa como ingeniera química en la Universidad Católica de Colombia. Digamos que ahí vamos viendo como mientras los hombres están pensando en pelear y ser dueños del poder, las mujeres están incursionando en una vida de ampliar sus horizontes educativos. Básicamente, entonces, los derechos humanos universales que fueron promulgados en 1945, estos derechos humanos reconocerán los derechos de las mujeres,
¿Será que allí empieza un momento histórico para las mujeres? Les invito a ver el siguiente video, también a que investiguen quién fue Eleanor Roosevelt, y nos vemos en unos instantes.